¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en el debate de la contrarreforma universitaria y seguimos en el debate porque mañana están agendados pues estos proyectos de ley tan controversiales, tan discutidos en el Congreso de la República y por supuesto nosotros vamos a continuar explorando cuáles serían las consecuencias de su aprobación. Yo quiero, antes de comenzar con la primera entrevista, recordar el comunicado de UNESCO Perú hoy. El aseguramiento independiente de la calidad es una garantía del derecho a la educación superior. Está, digamos, presentando evidencias y lecciones sobre la educación superior en este comunicado. Y a ver, rapidito voy a leer algunas conclusiones. Los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior cuando son independientes permiten garantizar la calidad y la equidad. El licenciamiento no atenta contra la autonomía universitaria. Ojo, ojo a este punto. No se conoce país de un nivel de ingresos medio o alto, como el Perú, que no cuente con procedimientos de aseguramiento de la calidad. Y así, o sea, es en realidad un comunicado que por supuesto da cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo justo antes de la votación del Congreso. Esto no es casual. Son procedimientos que han mostrado resultados favorables a nivel internacional. La definición de calidad y de sus estándares mínimos se debe establecer desde una agencia independiente. Y por último, los miembros del directorio son escogidos por principios de meritocracia y es responsabilidad del Estado velar por los estudiantes afectados en procesos de licenciamiento. Lo sabemos lo que ha pasado con los alumnos que han quedado por fuera. Estos son puntos que un organismo internacional adscrito a Naciones Unidas está advirtiendo en vísperas de esta votación y nosotros les damos la bienvenida a Osvaldo Segarra, jefe de SUNEDU, precisamente, ¿no?, horas previas a que se realice este debate y esta votación, sobre todo en el Congreso. Señor Segarra, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar nuevamente en su programa, a tu disposición. A ver, ¿qué significa esto de UNESCO? ¿Es una advertencia? ¿Una advertencia al Congreso, me refiero? Yo creo que es una opinión que ha dado válida de acuerdo a lo que consideran que se va a debatir seguramente en el Congreso. Nosotros no hemos tenido ningún contacto con la UNESCO y no sabemos cuál es su verdadera intención, pero lo han sacado porque seguramente hay preocupación en todo el sistema de la universidad que exista, digamos, un cambio de rumbo en la reforma universitaria y en la presencia del organismo regulador de licenciamiento, supervisión y fiscalización como es la SUNEDU. Hay indudablemente un criterio de oportunidad por parte de UNESCO y eso está claro. Ahora, como ya sabemos, lo que se va a votar es la posibilidad de modificar la conformación del directorio para lo que sería pues una suerte de revival, de regreso a lo que era la Asamblea Nacional de Rectores. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la famosa segunda oportunidad para las universidades no licenciadas. En este caso, y nosotros hemos conversado antes de este tema, pero en este caso estamos hablando de las universidades asociativas sin fines de lucro. En este caso no se está incluyendo a otras universidades. ¿Por qué, según su opinión, igual debería preocupar si se aprueba este proyecto de ley, que entiendo yo alcanzaría aproximadamente a 11 universidades de este tipo que no obtuvieron el licenciamiento? Yo creo que nosotros no hacemos distingo si es una universidad privada, asociativa o societaria o universidad pública. Para nosotros todas las universidades tienen igual valor en cuanto a la necesidad de evaluarlas para su licenciamiento con los mismos parámetros. O sea que no hacemos ningún distingo y eso creo que es una situación que están buscando privilegios para instituciones asociativas donde con mucha frecuencia se han cometido grandes problemas o se han presentado grandes problemas que no necesariamente son santos, ¿no? Detengámonos un segundo en una noticia que se destacó en los últimos días, lo destacó incluso la primera ministra, que fue el licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Allí estamos hablando, y se lo pregunto además porque hace también algunos días conversábamos con el ministro de Educación, el señor Serna, y él expresaba, más allá de todo el debate, la preocupación con respecto a lo que le compete a su sector, que él decía eran las 3 universidades públicas que no habían logrado su licenciamiento.
San Luis Gonzaga de Ica, y lo conversábamos también con un parlamentario hace algunos días que estaba muy enterado sobre la materia, ha logrado finalmente este licenciamiento. Esto primero nos dice que sí se puede, ¿no? O sea, es decir, incluso las universidades públicas que no lo habían logrado pueden hacerlo aplicando los correctivos del caso. Explíquenos un poco qué es lo que ha pasado con la San Luis Gonzaga y por qué debería en todo caso servir de ejemplo, de referencia para los demás procesos. Mencionar en algún momento que este proyecto de dar una segunda oportunidad a universidades era una falacia, porque en realidad la SUNEDU ha contemplado dentro del proceso de licenciamiento para aquellas universidades que han salido denegadas tener la posibilidad de retornar al sistema universitario. Un sistema universitario que ahora está ordenado, en donde las universidades que están licenciadas cumplen con las condiciones básicas de calidad. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha presentado, digamos, una posibilidad de que quieran favorecer, a diferencia de otras universidades que sí son conscientes que deben seguir el proceso de licenciamiento con el modelo 1.5. Y mencionábamos que el modelo 1, que es el modelo que las 145 universidades se sometieron al licenciamiento, porque es de carácter obligatorio, se licenciaron o se denegaron con el modelo 1. En este momento, el modelo 1 ya no está vigente, ya ha sido derogado, o sea que ya no hay ese modelo. Para nosotros y para la SUNEDU existe el modelo 1.5 y el modelo 2. El modelo 1.5 es para universidades nuevas y también para aquellas universidades denegadas que quieren incorporarse al sistema, pero que deben cumplir con esas condiciones básicas que son un poquito más exigentes que el modelo 1, porque ya no podemos retornar a un sistema que ya lo superamos a través del primer proceso de licenciamiento. Entonces, ¿qué ha pasado? La Universidad de Ica, y en esto hay que mencionar, los promotores de las universidades públicas es el Estado, a través del Ministerio de Educación. Los promotores de las universidades privadas societarias son los asociados, los que tienen que determinar cuáles son el futuro de ellas. Y las asociativas son los miembros que están encargados de hacer la gestión de la universidad, que son las autoridades encargadas de la gestión de ellas, que tienen que ver cómo pueden realmente superar este problema. Dicen que no son con afán de lucro. Definitivamente esa es la finalidad de estas universidades asociativas. Pero ojo, esto significa que ha habido un mal manejo de sus recursos, probablemente, que no les han dado el predominio de la calidad y por lo tanto cumplir con las condiciones básicas. Entonces, estas universidades tienen la oportunidad de regresar, pero con el modelo 1.5. Bien. Ahora, a ver, la presión es grande, ¿no? Si nosotros seguimos hablando de este tema es porque estos proyectos vuelven a aparecer y pensábamos que los iban a votar la semana pasada, al final se está votando mañana y hay muchísima tensión puesta aquí. Y al mismo tiempo, UNESCO mismo, luego de hacer estas advertencias que claramente van en defensa de la autonomía de SUNEDU, proponen también una agenda urgente de lo pendiente. Entonces, en los últimos días hemos visto a rectoras, ¿no? Rectoras de la Cantuta, rectoras de San Marcos que, digamos, se les ve muy insatisfechas con el tema de SUNEDU. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué está pasando con ese relacionamiento de SUNEDU con la universidad pública? Si es que alguna autocrítica se puede hacer, a menos que estas señoras estén totalmente equivocadas. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los cambios que sí se deberían aplicar, con los cuales ustedes estarían de acuerdo que deberían implementarse? Insisto, si es que los hay. Bueno, yo no sé exactamente cuál es la intencionalidad de la rectora de la Universidad de San Marcos y la rectora de la Universidad de la Cantuta. Yo creo que hay un poquito de desconocimiento de parte de ellas, como son rectores recientemente incorporados, de lo que es la ley universitaria en su conjunto. Y aparte de eso, la política de aseguramiento de la calidad, que es una política que ha sido aprobada recientemente como una política nacional de educación superior y técnico-productiva.
Y ahí está establecido cuál es el rol que tienen las diferentes instancias que tienen que ver con la calidad de la educación en el superior. Tenemos, y en esta política de aseguramiento de la calidad, tenemos 4 pilares fundamentales. Eso lo han dado, se reconoce el año 2015 a través del Decreto Supremo sobre el mejoramiento de la calidad. Y también se le reconoce esta política de educación superior técnico-productiva dada el año pasado por el Ministerio. El Ministerio de Educación es el órgano rector de la educación, no solamente como Ministerio de Educación para el Ministerio de Educación, sino para todo el sistema universitario. O sea que cuando quieren negar esa capacidad o esa potestad que tiene el Ministerio de Educación, están realmente, creo, equivocados. Por otro lado, las universidades que quieran hacerlo, están libres de hacerlo. Miren, tenemos en este momento la Universidad de Ica que ha sido licenciada y está licenciada con el modelo 1.5. Y esto hay que reconocer, que el modelo 1.5 es la única universidad que en este momento está licenciada con un nivel superior. Claro. Por otro lado, hay 2 universidades más. La Universidad de las Peruanas, que tantos problemas ha tenido y que está haciendo grandes esfuerzos y ha presentado ya su solicitud de comenzar a iniciar el proceso de licenciamiento con el modelo 1.5, y la Universidad de San Andrés de igual manera. O sea que las universidades que quieren tener su universidad ordenada para mejorar la calidad es importante. Les decía que la política nacional de educación superior técnico productiva tiene 4 pilares fundamentales y eso lo reconoce a todo nivel. La SUNEDO, que está encargada del licenciamiento, y el licenciamiento es el reconocimiento de que estas universidades, para licenciarse, tienen que demostrar y se tiene que verificar que cumplen con las condiciones básicas. Este es el primer paso para el proceso de mejoramiento de la calidad. El segundo pilar es el CINEACE, que se está encargada de la acreditación de calidad. La SUNEDO fija condiciones mínimas, el CINEACE condiciona estándares de calidad que tienen que tener una diferente función. Y hay otros elementos que son importantísimos, que es la construcción de un sistema de información universitaria que sirva a todo el sistema. La SUNEDO ya hizo hasta creado ese sistema, lo que llamamos el SIU, Sistema Universitario. Y digamos que está muy avanzado. Yo creo que las universidades han colaborado con la información que se le ha pedido y en este momento tenemos un sistema de información universitario de primera línea. Perfecto. ¿No? Y digamos, el otro es la política de educación que da el ministerio, que abarca a todo el sistema universitario y educativo, que son el de mejoramiento continuo. Y esa es la potestad que tiene el Ministerio de Educación. O sea que hay varios elementos que intervienen. Bien, muy bien, muchas gracias. Nos quedamos siempre cortos con el tiempo. Osvaldo Segarra, jefe de la SUNEDU, gracias por estar con nosotros y por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurra mañana en el Parlamento, que es lo que motiva esta conversación. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. El petróleo derramado en Ventanilla, ojo, ya ha llegado a 21 playas. Acabamos de escuchar declaraciones de la primera ministra, el ministro del Ambiente, la autoridad de la OEFA. Esta es una tragedia ambiental incalculable y es el primer tema del que vamos a conversar con la parlamentaria. Regresamos. El petróleo derramado en este desastre, ¿no?, ambiental en Ventanilla llega a 21 playas. La zona afectada por el derrame de petróleo aumenta a 1.739.000 metros cuadrados. Las autoridades no han reclamado que la empresa asuma, ¿no?, sus responsabilidades. Y Repsol, por su parte, ha dicho que va a entregar canastas de víveres a las familias afectadas por el derrame. En fin, se está viendo ahora mismo cuáles son las reacciones tanto del sector privado
como del Estado, y es la primera pregunta, o mejor dicho, la evaluación que le solicitamos a la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, Sigrid? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por el espacio. Justo el día de hoy aprovecho para comentarte, hemos estado también con otras congresistas y con todo un equipo en una de las playas de Ventanilla afectadas por el derrame, ¿no? Y hemos estado acompañando también a los integrantes del Ejecutivo frente a lo que es en realidad una catástrofe ecológica que tiene responsables con nombre y apellido, ¿no? Ahora, el argumento criticado, por cierto, de Repsol hasta ahora ha sido que la Marina no le advirtió sobre la naturaleza de los oleajes y que les permitió seguir operando y que, bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué se le responde a ello? Sí, mira, yo creo que hay una corresponsabilidad de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. En el caso de las públicas, sin duda la Marina tendrá que dar una mejor explicación, pero creo que es coincidente con una de las responsabilidades de la empresa Repsol de por qué, teniendo la tecnología que tenían, por qué no se ha hecho uso o por qué no se ha, en todo caso, hecho un protocolo de prevención como normalmente está establecido. Hay instrumentos, hay herramientas y ninguna de las instituciones, en este caso ni la empresa ni la Marina, pueden estar tirándose la pelota. Ambas han incumplido. Ahora, lo de la empresa, sí creo yo, ya pasa a ser una burla, ¿no? Lo que hemos visto con esta decena de trabajadores, con un recogedor que han pasado a ser unos centenares de trabajadores y finalmente contratar, y disculpa que use esta expresión tan quizá cruda, ¿no? Pero mano barata, porque claro, debe ser muy barato para la empresa contratar pescadores artesanales cuando ya se están reportando 2 intoxicados por este tipo de actividades, cuando lo que necesitamos son y es inversión, porque cuesta traer especialistas a que hagan el trabajo de especialistas, pero es lo que la empresa tiene que hacer. No puede lavarse las manos y lamentablemente no está respondiendo Repsol, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ustedes, digamos, han demandado? ¿Hay una línea de comunicación? ¿La empresa está respondiendo? Y finalmente, ¿cómo observa el papel de coordinación del Estado? Hemos visto ahora, hemos escuchado a Mirta Vázquez, al ministro del Ambiente. También se dijo que en un principio la reacción pública, del sector público me refiero, había sido bastante desordenada. ¿Cómo ha ido cambiando esto, si es que ha ido cambiando? Sí, mira, yo estoy un poco de acuerdo, pero creo que es un tema que se arrastra de manera institucional a nivel del Estado hace ya varios años. Recordemos, y esta cifra ha estado publicada mucho, sobre todo la he visto en las redes sociales, del 97 a la fecha estamos hablando de decenas de años en las que hemos tenido alrededor de 1000 derrames de petróleo y tenemos a empresas públicas y privadas involucradas y responsables. Lamentablemente, ahora se habla de una multa, se habla de una indemnización, pero no olvidemos que el proceso de remediación y el seguimiento de esa remediación es algo que no podemos dejar de lado cuando sí se ha estado dejando de lado en procesos anteriores. Es cierto que además estamos esperando, si bien se ha declarado hoy día esta emergencia por cambio climático o climática, lo que se necesita también es la declaratoria de emergencia ecológica, porque esto ha sido un daño ecológico y lamentablemente creo que eso también puede pasar por las manos del Congreso. Por un tema de transferencia de recursos no es tan fácil la declaratoria de emergencia ecológica, porque precisamente se necesita esa transferencia de recursos y es un tema que legalmente, creo, a través de una fórmula legal, varios congresistas estamos planteándonos, podemos modificar para facilitar estas trabas o esta lentitud con los que algunos vemos también se ha estado abordando el tema, porque no podemos dudar que si bien el Estado tiene que cumplir un papel, ojo, también el Estado tiene como rol exigir que la empresa cumpla y no estamos teniendo tampoco una empresa colaborativa, entonces es un doble problema en ese sentido, ¿no? Son catastróficas las imágenes, efectivamente. Ojalá que el procedimiento pueda agilizarse lo antes posible y que pueda remediarse en la mayor medida estas consecuencias. Yo quiero preguntarle rápidamente, tenemos pocos minutos, pero preguntarle sobre lo que hablábamos. Mañana está programada, se supone ya finalmente, la votación de la llamada contrarreforma universitaria con estos 2 dictámenes. La semana pasada vimos en algún momento a congresistas que se acercaban a la mesa directiva, el señor Esdras Medina, otros congresistas aparentemente presionando, ¿no?, para que esto entre a votación. Y también hay que decirlo, según los trascendidos, la presidenta del Congreso habría toreado esta situación. Mañana se espera esta votación. ¿Es posible que finalmente esto pase? Acabamos de escuchar la advertencia de UNESCO.
Mira, yo creo que en realidad tenemos bastantes temas el día de mañana porque hemos ido acumulando bastantes cosas. Había una crítica muy válida que se hacía al interior del Congreso y es que los 3 primeros meses no hubo mucha producción legislativa y es por eso que hemos ido estirando la legislatura también en parte hasta el 2 de febrero. El día de mañana hay 2 acusaciones constitucionales contra el señor Vizcarra, contra el señor Salaverry. Hay bastantes proyectos de ley pendientes. Yo no sé cuál es la prioridad que se le va a dar al tema educativo porque es un tema controversial, aunque no debiera serlo. La postura de Juntos por el Perú, creo yo, y a través de nuestros voceros ha quedado bastante clara: no retroceder en la reforma universitaria, no permitir, ¿no es cierto?, que se socave la SUNEDU y regresar a una ANR que lamentablemente ha sido por muchos años, y como estudiantes que hemos salido a las calles lo sabemos, un cogollo de intereses y de mafias incluso. Y en ese sentido yo creo y espero que si ese tema se aborde con total responsabilidad. Sí, tenemos también algunos temas pendientes que son muy importantes y yo lamentablemente he estado viendo también los dictámenes y las insistencias de la Comisión de Constitución. Yo lamento que en medio de esta crisis ecológica, climática, en medio de estos problemas también en temas económicos y de la tercera ola de COVID, estemos concentrados en seguir queriendo, por ejemplo, bajar la valla para una vacancia, en seguir, por ejemplo, planteando interpelaciones a un ministro porque aumentó la delincuencia, cuando esto sabemos es un tema endémico en nuestro país, casi que como el COVID. La delincuencia es un problema muy enraizado y no podemos estar interpelando pues solamente a un ministro por eso. Entonces, este tipo de puyazos políticos antojadizos nos quitan valioso tiempo y valiosos esfuerzos que podrían estar más bien sumando para otras cosas, ¿no? Ahora, pero otros ministros sí deberían ser interpelados, Sigrita. Sí, sin duda. El proceso de interpelación yo creo es muy democrático y muy válido, pero lo que pasa es cuando ya se abusa del recurso, ¿no? Y en el caso de la vacancia ya no se está usando ningún recurso, sino que más bien ni siquiera abusando, ya se está desdibujando, inconstitucionalizando y tratando pues de establecer un relato en donde un golpe termine siendo algo constitucional. Espero que ese no sea el fin de estos intentos o de estas intentonas de querer modificar desde el reglamento hasta la Constitución, pero como si fueran leyes o como si fuera algo muy sencillo, porque no queremos repetir lo de los últimos 5 años. Un comentario en segundos. A ver, mañana se va a ver, se supone también el dictamen de insistencia que limita el referéndum. Hay quienes señalan finalmente que este debate resulta redundante porque la Constitución es lo suficientemente clara y el Jurado Nacional de Elecciones en su último pleno del 7 de enero ha ratificado esos parámetros constitucionales. Es decir, que la reforma de la Constitución tiene que pasar por el Congreso. Hay quienes, por supuesto, defienden lo contrario, pero que ya la ley está escrita. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, lo que puedo decir en sencillo es que no podemos reformar la Constitución para recortar derechos, porque lo único que estamos haciendo es que una Constitución que ya empezó recortando derechos pues se vuelva cada vez menor, cada vez más mínima, cada vez más irrelevante y lamentablemente todo esté al azar. A la gente ya no se le consulta absolutamente nada y querer cortar un derecho como este es simplemente un tema político, porque no me gusta la idea de una, ¿no es cierto?, consulta, una asamblea constituyente o un debate sobre la Constitución, que además el debate, la discusión y la consulta y la participación ciudadana son los pilares de una democracia, no puede llevarnos a cortar, ¿no es cierto?, por todos los lados la posibilidad de que la gente participe de su gobierno. Entonces yo creo que en verdad en ese tipo de cosas, más allá del tema legal, del tema procedimental, de a quién le compete, de a quién no, ¿estamos o no estamos haciendo lo correcto con nuestras facultades de congresista? Porque facultades tenemos. La pregunta es ¿para qué las estamos usando? Yo creo que aquí no es para un tema constructivo en absoluto, sino más bien para seguir acotando algo que la ciudadanía tiene derecho a hacer, que es responder, exigir y debatir también los temas impuestos, ¿no? Gracias, Sigrid Bazán, como siempre, por conversar con nosotros. Gracias por estar en Cara a Cara. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. Sigan con En Pared, sigan con Lucho Trizano, las novedades deportivas y pasen una excelente noche. Adiós.